muy importante que tú y yo como hijos de Dios tengamos una vida de oración. Y quiero que te hagas una pregunta. Hemos venido hablando las últimas 3 semanas de la importancia de la oración, del poder de la oración. Nuestras oraciones son muy, muy poderosas, pero yo quiero que te hagas una pregunta. Sí, honestamente, ¿cómo está, pregúntate, mi vida de oración? No tienes que responder o no tienes que responderme, pero respóndete tú. Así, honestamente, ¿cuán seguido y cuánto tiempo en mi día le dedico a la oración? Y ahí podemos medir mucho, escúchame bien, podemos medir mucho del éxito o fracaso que hay en nuestra vida, en nuestras situaciones, en nuestras relaciones, en nuestro servicio que le damos a Dios. Va a determinar mucho el cuánto oro. ¿Cómo está mi vida de oración? Si no tengo una vida de oración, no puedo esperar ver a Dios obrando en mi vida. ¿Sí me explico? Ahora, eso es lo que hemos estado viendo. Y como puedes, ¿qué dicen las pantallas? Por favor, ayúdame a leerlo. ¿Qué dice? Y como dice abajo, vuelve a leerlo. ¿Qué dice ahí? No dice un llamado a la oración, ¿verdad que no? Dice un llamado ¿a qué? A la oración. Ah, caray, nunca había escuchado esa palabra. Pues no la habías escuchado porque yo la inventé. Entonces, ¿de qué se trata esto? ¿De qué se trata el llamado? ¿De qué se trata el llamado a la oración? Ahí te va. Orar, familia, y por favor no quiero que se malinterprete o que vayas a decir, ay, ¿por qué? ¿Por qué está diciendo eso? Pero orar no es suficiente. Orar no es suficiente. ¿Es bueno? Sí. ¿Es importante? Muy importante. ¿Es fundamental en nuestra vida? Claro que sí. Es algo que debemos hacer, que debemos procurar, que debemos intencionalmente tener todos los días en nuestra vida. Una vida de oración, pero la oración no es suficiente. ¿Por qué? Te voy a hablar de esto. Ahí te va. Muchas veces buscamos en la oración y por favor, si tú crees que estoy hablando algo con lo cual te sientes identificado, házmelo saber levantando la mano, diciendo amén, chiflando, no sé, ¿ok? Vale. Muchas veces hemos buscado en la oración la respuesta total a todos nuestros problemas. ¿Alguien? Ok. Esperando que Dios lo haga todo sin nuestra participación. Sin embargo, familia, a la luz de lo que dice la palabra de Dios, podemos ver y podemos darnos cuenta y podemos aprender que aunque la oración es fundamental en nuestra vida, escucha por favor, nuestras decisiones y nuestras acciones son igual de necesarias para ver los cambios que queremos ver en nuestra vida. ¿Es necesario orar? Por supuesto que sí, pero es necesario también actuar. No tratar de dejarle todo a Dios, porque dejarle todo a Dios no servirá de nada. O sea, a ver, para que se entienda bien esto, dice la palabra, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en manos de Dios porque Él cuida de ustedes. Sí, podemos poner en sus manos nuestra vida, nuestras circunstancias, etcétera, etcétera. Sí, pero no sirve de nada si yo no tomo acción o tomo decisiones para cambiar mis situaciones. ¿Hola? ¿Estamos aquí? ¿Crees que esto tiene sentido? Orar sin actuar es incompleto. Actuar sin orar es imprudente. Ahí va de nuevo.
Orar sin actuar está incompleto. Actuar sin orar es imprudente. ¿Sí? O lo que puede sonar también así: orar sin acción es ilusión. Oración sin acción es ilusión. Oración con decisión es transformación. Muchas veces, familia, debemos de ser muy honestos, porque muchas veces oramos y qué bueno, pero no actuamos. Qué malo. No actuamos. Y ahorita vamos a ir viendo de qué manera podemos entender a cabalidad esto y algunos ejemplos de lo que muchas veces tú y yo hacemos, ¿vale? La fe, familia, el tener fe no significa ser pasivos y dejar o pensar que Dios hará todo. Porque tengo mucha fe, entonces Dios hará todo. ¿Sí queda esto claro? O sea, como tengo mucha fe, yo sé que Dios hará todo por mí porque tengo mucha fe. No funciona así. La fe no es pasividad. La verdadera oración, una oración intencional, ¿sabes qué va a hacer? Nos va a llevar a la acción. Nos tiene que llevar y que impulsar a la acción. Porque si tú y yo estamos orando por un cambio en nuestra vida, debemos estar dispuestos a ser parte de ese cambio. ¿Están muy serios? ¿Sí está quedando claro esto? ¿O está medio confuso? No, ¿verdad? No está confuso, creo que está claro. O sea, Señor, cambia mi matrimonio. Renueva mi matrimonio, restaura mi matrimonio. Tengo muchos problemas con mi esposo o esposa. Señor, transforma mi matrimonio. Pero le sigo hablando igual de feo a mi esposa. Pero no tengo un solo detalle, no hay comunicación entre nosotros. Por mucho que ores, aunque ores con toda la fe, nada va a suceder. Porque si yo quiero un cambio en mi vida y oro por un cambio en mi vida, yo tengo que estar dispuesto a ser parte de ese cambio. ¿Sí, familia? Dios no hará por ti lo que a ti te dio la capacidad de hacer por ti mismo. Dios no lo hará porque ya te capacitó, porque ya te dio un raciocinio, porque ya te dio la capacidad de decidir. ¿Sí, familia? Entonces Dios no lo hará. ¿Qué es lo que Dios hace? Lo que tú y yo no podemos hacer. Tú y yo no podemos salvarnos del infierno a nosotros mismos. Por eso Dios lo hizo. Pero sí podemos ir generando cambios en nuestra vida a través de recibir la instrucción, la dirección, la inspiración de Dios para saber qué cambios debemos hacer. Pero no se van a llevar a cabo si tú y yo no participamos de eso. ¿Sí, familia? ¿Sí? Santiago capítulo 2 versículo 17 nos los deja muy claro. Dice: como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. Fíjate, o sea, está hablando y me encanta la carta de Santiago. No sé si alguien la ha leído completa, pero me gusta mucho Santiago. ¿Por qué? Porque dice las cosas así como son, sin disfrazar, sin endulzar nada, como va. Y me gusta mucho que está hablando de la fe unos versículos antes, pero aquí está diciendo, ¿saben algo? La fe por sí sola no es suficiente. Puedes tener mucha fe, pero no será suficiente. Dice, a menos que produzca buenas acciones, esa fe está muerta y es inútil. Híjole, ¿puedes pensar en una fe inútil, muerta, una fe que no sirve para nada? ¿Quién tiene una fe que no sirve para nada? Aquel o aquella que tiene mucha fe pero no hace nada por cambiar su vida. Aquel que tiene un deseo ferviente de que algo suceda pero no hace nada para que suceda. Aquel que tiene muy buenas intenciones pero no tiene acciones. Puedes tener mucha fe, y siempre lo he dicho,
Los panteones están llenos de gente que tuvo mucha fe, pero que nunca hicieron nada por cambiar su vida. Y muchos de ellos están ahí por eso. Se murieron llenos de fe, pero nunca hicieron algo para cambiar su vida. Señor, sáname esta diabetes, por favor. Yo tengo fe en que tú lo harás. Con unos panquecitos al lado, con una cocota bien fría, ¿verdad? Puedes tener mucha fe, sí, pero si no hay acción, la fe es inútil. Wow. Voy a tocar algunos puntos importantes que nos van a ayudar a entender muy bien esto. Punto número 1: orar sin actuar es una fe incompleta. ¿Vale? ¿Por qué te digo esto? Muy sencillo. La oración, familia, escúchame, la oración no es magia. La oración no es magia. No es solo pedirle a Dios que Él haga todo mientras nosotros seguimos igual. No sirve de nada. La oración entonces debe ir acompañada de pasos concretos y muchas veces, familia, de decisiones drásticas, de decisiones difíciles, de decisiones costosas, pero que harán que nuestra fe sea respaldada. Porque de otra manera, situaciones o personas que se interpongan entre tu fe y tu acción, y por quedar bien, ¿cómo se dice? Comprometes tu fe y no haces nada por quedar bien con alguien o con algo. Es que tenía un compromiso, es que no sé qué, y ponemos excusas para no tomar decisiones que nos van a llevar a una mejor vida y a conocer mejor a Dios. ¿Alguien está captando esto? ¿Sí? Okay. ¿Alguien está incómodo aquí? Sí, ok, qué maravilloso, me gusta. Dijo Jesús en Mateo 7:21, escucha esto por favor. No todo el que me dice, escucha, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace. ¿Te fijaste los dos verbos? Decir y hacer. Puede haber mucha fe que te hace adorar y te hace cantar y te hace creer y te hace orar, pero si no hacemos, dice, no entraremos en el reino de los cielos. ¿Sí? Nuevamente citando la carta de Santiago en el capítulo 1 versículo 22 dice: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. Y aquí voy a abrir un paréntesis muy incómodo y muy doloroso. Si tú no sé cómo se me fue la palabra, pero si tú has venido a la iglesia y no ha habido cambios visibles en tu vida, en tu carácter, en tus decisiones, en tus acciones, en tus reacciones y en tu trato a los demás, es porque le quieres dejar todo a Dios y tú no has hecho nada por cambiar. Y puedes venir aquí y por favor ven, pero puedes venir aquí por 20 años y seguir siendo la misma persona. No porque Dios no hace nada, no porque Dios no te ha transformado, sino porque tú no has querido y porque tú no has hecho lo necesario para que Dios haga algo. ¿Sí? Un alto porcentaje de personas que abandonan la iglesia, y esto es un dato real, y es que ha sido comprobado, pero un alto porcentaje de las personas que desertan o que se van de una iglesia es porque le culpan a Dios de no haber hecho algo por ellos. Es que Dios no me ayudó, es que Dios no me cambió, es que Dios no cambió a mi esposo o a mi esposa, es que Dios no cambió o no salvó a mis hijos, es que Dios, culpando a Dios por algo que ellos tenían que haber hecho.
es que Dios no me sanó de la diabetes, hablando del mismo caso, ¿no? Sí, familia, y está comprobado. Qué triste, ¿no? Y es que creo que el ser humano así somos. O sea, por supuesto, creemos en un Dios todopoderoso, en un Dios que todo lo puede hacer, en un Dios que nos ayuda y que está con nosotros, sí. Y Dios, escucha, esto es lo mejor. Dios quiere, Dios puede ayudarte, Dios puede transformarte. Pero si tú no provocas esos cambios, hay un versículo maravilloso que dice que Dios pone en nosotros el querer, pero también el hacer. O sea, Dios no te indica qué es lo que tienes que cambiar en tu vida solamente, sino te dice cómo. Ya es decisión tuya si lo haces o no. ¿Sí, familia? ¿Aumentó la incomodidad? Me alegro demasiado. Punto número 2. La oración no es una excusa para la inacción. ¿Okay? La oración no es una excusa para la inacción. Algunas personas oran para evitar tomar decisiones difíciles. Voy a orar, pero a ver, ya sabes lo que tienes que hacer. ¿Para qué vas y oras? Porque quiero poner excusas para no tomar la decisión difícil. Quieren que Dios les solucione todo sin asumir responsabilidad. Pero Dios se va a mover cuando nosotros nos movamos en fe. Dios se va a mover cuando tú y yo nos empecemos a mover. En el libro de Josué, capítulo 1, versículo 3, Dios le da esta promesa increíble a Josué de que así como había estado con Moisés, iba a estar con él, que no había nada que temer, que tenía que ser fuerte, que tenía que ser valiente. Pero le dice algo. Josué 1:3 dice: te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés, donde quiera que pongan los pies, donde quiera que ¿qué? Donde quiera que oren, donde quiera que pongan los pies, habla de acción, muévete. Y eso que camines y que esté debajo de tus pies va a ser tuyo. No solo porque lo pides, sino porque fuiste y lo tomaste. ¿Sí, familia? Ellos, el pueblo, tenían que moverse para entonces obtener la promesa. Imagínate, todo lo que pise la planta de sus pies va a ser suyo. Amén, Señor, lo creemos, lo decretamos, lo declaramos. Señor, así va a suceder. Y nunca se movían. Pero creemos y creemos, Señor, así va a suceder. Lo que pise en nuestros pies va a ser nuestro. Pero no daban un paso. ¿Cuándo iban a ser propietarios de eso? ¿Qué te ha prometido Dios que va a hacer contigo? Pero no ha sucedido porque no has tomado acción. Porque quieres que Dios lo haga por ti. ¿Qué es lo que Dios te ha prometido y no ha sucedido por tus excusas, por tus pretextos, porque se te complica? Hechos capítulo 12, versículo 7 narra este pasaje maravilloso donde Pedro es apresado y está todo encadenado con esposas y grilletes. ¿Y todo bien? Está esposado Pedro ahí en la cárcel. Y al mismo tiempo que él está encarcelado y aprisionado, los creyentes estaban orando por él para que Dios hiciera algo. Entonces dice que empieza un terremoto, ¿ok? Y las puertas se abren, ¿vale? Y luego dice que se aparece un ángel del Señor. Y fíjate lo que le dice: levántate rápido. Entonces, o sea, le dice levántate. Y luego dice: entonces las cadenas se cayeron de las manos de Pedro. Pero ¿cuál era la instrucción?
levántate. Mientras él no se levantara, las cadenas no se iban a caer. ¿Vale? Dios rompió las cadenas, Dios abrió las puertas, Dios trajo libertad, pero Pedro tenía que poner acción y obtener su libertad. ¿Sí, familia? Orar sin actuar es como pedir una cosecha sin sembrar una semilla. ¿Qué vas a obtener? ¿Qué cosecha vas a tener si no sembraste una semilla? Pero pues yo tengo mucha fe de que voy a obtener algo, de que voy a cosechar algo. Pero si no hubo una semilla, no habrá cosecha. ¿Sí, familia? Muy bien, muy bien, muy bien. Número 3, punto número 3. La oración, escucha, esto está increíble, pon mucha atención. La oración te da dirección, pero tomar acción te lleva al destino. La oración es el GPS. Tu acción es pisar el acelerador. Puedes saber qué hacer, puedes saber a dónde ir, puedes saber qué decisión tomar, pero nada va a suceder antes de que tomes esa decisión. Y yo te pregunto, ¿qué decisiones sabes desde hace mucho tiempo que tienes que tomar? ¿Qué es aquello que sabes que tienes que dejar? ¿Qué es eso que tú sabes porque sabes que tienes que empezar a hacer? Y tienes mucha fe, pero no has tomado acción. Nada va a suceder. Orar nos ayuda a entender la voluntad de Dios. Nos da dirección, nos muestra el camino, nos ilumina. Eso produce la oración en nuestra vida, pero es nuestra obediencia los que nos lleva a vivir en la voluntad de Dios. ¿Sí, familia? ¿Estás conmigo? Otra vez se pusieron muy serios. ¿Qué pasó? ¿Sí? Ok. Otro ejemplo que viene en la palabra. Había una viuda y estaba el profeta Eliseo. Y esta viuda tenía mucha necesidad. Su esposo, que había muerto, la dejó con muchas deudas. Entonces los acreedores querían llevarse a su hijo como esclavo en pago de las deudas que su esposo había dejado. Esta mujer estaba desesperada. Esta mujer estaba en una situación crítica. ¿Okay? Esta mujer estaba en mucha necesidad. Entonces el profeta Eliseo le dice: va, Dios te va a ayudar, no te preocupes. Solamente ve con todos tus conocidos, tus vecinos, y junta por favor vasijas, ¿ok? Porque Dios hará multiplicar el aceite, ¿vale? Ya estaba la promesa, ya estaba la solución, ya estaba el milagro, familia, ya estaba hablado, ya era de ella. ¿Qué tuvo que hacer ella? Y esta mujer vio el milagro frente a sus ojos y se llenó hasta la última vasija que consiguió. Cuando ya no hubo más vasijas, el aceite cesó, ¿vale? Pero ella tuvo que moverse y hacer algo. O sea, no dijo: ay, gracias, Señor, por el milagro, y aquí me quedo esperando. No hubiera sucedido absolutamente nada. Ella tuvo que ir a buscar vasijas. Ella tuvo que ir a tomar acción. Ella tuvo que creer y actuar. ¿Vale? La oración es la brújula, la obediencia es el timón. La oración es la brújula, pero la obediencia es el timón. Número 4, punto número 4, ya vamos a terminar. Punto número 4, la fe sin acción se queda en un deseo espiritual. Es solo un buen deseo, es solo algo que se quiere lograr. Dios honra la fe que se expresa con acciones. Yo te reto. Quizá esa decisión es bien difícil. Quizá eso que tienes que hacer está complicado, es costoso, es incómodo, pero te va a llevar, créeme, te va a llevar a ver a Dios obrar en tu vida. ¿Vale?
Dios honra la fe que se expresa en acciones. Pedir sin actuar, ¿ok? Pedir con fe, pero sin actuar, se queda solo en un deseo vago sin fundamento. No va a suceder nada. Santiago nuevamente, en el capítulo 2, versículo 26, dice: así como el cuerpo sin espíritu está muerto, la fe sin acciones está muerta. O sea, Santiago está comparando a una fe sin acciones con un cadáver. Y un cadáver, familia, ayúdame por favor, un cadáver no solamente es algo feo, es algo que asusta, sino es algo que se comienza a pudrir, que empieza a oler feo. La fe, por muy buena y por mucha que sea, sin acciones, empieza a apestar a religiosidad. Empieza a oler tan feo a tradiciones solamente. Porque es fe, sí es fe, pero no tiene acciones, no tiene decisiones, no lleva un actuar. Y empieza a apestar a religión. Ay, ay, ay. Dios no bendice solo lo que pides, Dios bendice lo que haces. O sea, ¿qué te estoy diciendo? Puedes tener muy buenos deseos. ¿Cómo me gustaría bendecir a los niños huérfanos? ¿Cómo me gustaría? Ay, qué deseo tan grande tengo de bendecir a los huérfanos. Y Dios dice: qué buen deseo. Wow, wow, qué buen deseo. Señor, bendice este deseo. No, Dios no bendice deseos, bendice acciones. Bendice acciones. Puedes tener excelentes, maravillosos, profundos deseos de servir a Dios, de dar, de ser generoso, de actuar. Pero mientras no actúes, es más, puedes tener el deseo de cambiar y de ser mejor persona. Pero si no actúas, es solo un deseo. Y Dios no bendice deseos, Dios bendice acciones. Gracias, Héctor, por tu entusiasmo. Aplaudir por compromiso eso. O sea, estoy contento, pero lo llevo a la acción. Bien, Ricardo, bien. Oración más acción es igual a oración. Oración. Dios no quiere que solo ores. Dios no quiere que solo le pidas. Dios quiere que te muevas. Dios quiere que actúes. Dios quiere que tomes decisiones. Ahora, ahí va. Para reforzar aún más. La Biblia habla de que oremos sin cesar. En una oración constante, en una oración ferviente, en una oración continua. ¿Ok? ¿Sí, familia? Para Dios la oración es sumamente importante. ¿Ok? Pero, escucha y toma esto con toda la madurez del mundo. Hay oraciones que no tienes que hacer. De verdad. Hay oraciones que son en vano. Hay oraciones que no tienes por qué estar orando. Ahí te va, ¿por qué? Porque ya sabemos la respuesta. Porque ya sabemos lo que Dios piensa, lo que Dios dijo y lo que Dios opina al respecto. Por mucho que ores, no va a cambiar la opinión de Dios. No va a cambiar la palabra que Dios ha dejado. Hay oraciones que no tienes que hacer porque la respuesta ya se dio.
O sea, ahí te va. Muchas veces, familia, oramos pidiendo dirección cuando en realidad solo estamos buscando una excusa para retrasar la obediencia. Señor, ¿será que tengo que perdonar al que me hizo daño? ¿Qué opinas, Señor? Dime tú, por favor, ¿tengo que perdonar? ¿Neta? Y tú te ríes, pero hay personas que lo oran. Es que me hizo mucho daño, lo tengo que perdonar, Señor. Sabes que sí, pero como no quieres hacerlo, disfrazas la ignorancia, la desobediencia con ignorancia. Es que no sé qué tengo, no, sí sabes, pero no lo quieres hacer. Vamos a ver algunos ejemplos. Dice Éxodo 14:15. Esto me encantó cuando lo descubrí. Ahí están el pueblo de Dios que acababa de salir de Egipto. Pero viene el ejército de Egipto persiguiéndoles, pisándoles los talones. Y se encuentran en la orilla y ya no hay a dónde ir porque está el mar Rojo. ¿Vale? ¿Qué hacemos? Entonces Moisés empieza a orar. ¿Vale? ¿Y qué sucede con el mar? El mar se abre. Por muy insólito e increíble que parezca, el mar se abre. De hecho, abajo del Mar Rojo se han encontrado vestigios de carruajes egipcios. O sea, sucedió. Ahí te va. Se empieza a abrir el mar y Moisés continúa orando. Y ahí te va lo que Dios le dice. Éxodo 14:15 dice: luego el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. O sea, Dios mismo le dice: deja de orar, menso, avanza, te van a alcanzar. Dios le dice: ¿por qué estás orando, Moisés? Ahorita es para actuar. ¿No será que te está diciendo eso también? Deja de tratar de cambiar mi opinión y ponte a actuar. Deja de retrasar la obediencia. Sabes lo que tienes que hacer, actúa. ¿Por qué clamas a mí? ¿Por qué vienes a preguntarme? Ya te dije. Oh, pues es que yo decía, Señor, ¿verdad? No vaya a ser. Moisés estaba clamando en el Mar Rojo cuando lo que tenía que estar haciendo era avanzar a través del Mar Rojo. No ores, por favor, no ores por lo que ya sabes que tienes que hacer. Ya sabes, ¿para qué te haces? ¿Para qué lo retrasas? Vamos a ver algunos ejemplos. Ya dijimos el de: ¿será tu voluntad que perdone? Sí, sí es la voluntad de Dios que perdones. Que perdones a todo aquel que te hizo daño, a todo aquel que te ofendió, a todo aquel que te dañó. Por supuesto que es la voluntad de Dios. No ores pidiendo permiso para hacer lo que Dios ya te ordenó. Por favor. Número 2. Señor, ¿quieres que te sirva? ¿Verdad? No ores. Está escrito que tú y yo, con nuestra vida, con nuestros dones, con nuestros talentos, con nuestro tiempo, con nuestra vida entera, sirvamos a Dios. No ores por algo que ya sabes que tienes que hacer. No ores para ver si Dios quiere que lo sirvas, y ponte a buscar oportunidades para servirlo. Busca oportunidades para obedecer el llamado que Dios te hizo. Anoche veníamos de regreso. Que por cierto, ahorita les platico de Proyecto Poco es Mucho. Qué hermoso tiempo vivimos. Pero de regreso me preguntaron: ¿cómo puedo conocer mi llamado? ¿Será que todos estamos llamados? Claro,
todos y cada uno de los que estamos aquí, que hemos creído en Jesús, Dios o Jesús nos dejó un llamado: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Todos somos llamados, todos tenemos un llamado, y Dios usará aquello a lo cual tú te dedicas para cumplir ese llamado. O sea, es una oración inútil preguntarle a Dios: Señor, ¿quieres que te sirva? Sí, sí quiero. Usa tu vida, usa tus talentos, usa tu tiempo, usa lo que yo te di para cumplir tu llamado y así me puedas servir. Busca oportunidades. No le preguntes a Dios si quiere usarte, no, pregúntate tú si estás dispuesto a que Dios te use. Otro ejemplo: Señor, ¿será que debo apartarme de esto que me está alejando de ti? No. ¿Por qué puse estas preguntas? Porque me las han preguntado. A mí me las han preguntado. ¿Será que Dios quiere que me aleje de este pecado? ¿Será que Dios quiere que me aleje de esta relación? ¿Es buena tu relación? No, me ha alejado de Dios. No lo sé, dime tú. ¿Será que tengo que alejarme de estas distracciones que me han robado el tiempo de buscar a Dios? Oraciones, perdón familia, oraciones inútiles, porque Dios te voltea a ver y te dice: hijito, no manches, ¿cómo me preguntas eso? ¿Será que debo, Señor, será que debo apartar? Es que la amo mucho, la amo y me ama, pero estamos fornicando. ¿Será que la tengo que dejar? No solo te alejes, huye. Y diga, varios dormidos que perdón por despertarnos, perdón. No solo te alejes, huye del pecado, huye de la tentación, huye de aquello que te aleja y te aparta de Dios. Por Dios, no le preguntes a Dios si te tienes que alejar, huye de eso. Si sigues orando por un pecado del que no quieres arrepentirte, lo que buscas no es dirección, es justificación. Deja de justificar tu pecado. Dejemos de justificar y de normalizar aquello que nos aleja de Dios. Dejemos de justificar nuestra falta de carácter. Dejemos de justificar y empecemos a hacernos responsables. Tus buenos deseos, lo dije antes, una de estas semanas lo dije. Tus buenos deseos, tus buenas intenciones, tu bonita relación no justifica tu pecado ni tu desobediencia. Así de fácil. O mejor dicho, el diablo no se irá de tu vida mientras sigas disfrutando de lo que te ofrece. Pastor, ore por mí, me siento muy atacado. Pero disfrutas de lo que el diablo te ofrece. ¿Cómo se va a ir? Mientras hay demanda, hay oferta. El último ejemplo. Señor, ¿será realmente que tengo que ser generoso? Y Dios te va a decir: no. ¿Será que realmente tengo que dar, Señor? Cada vez que piden, ¿será que tengo que dar? Y Dios te dice: no solo des, hijito. Da con generosidad, da con alegría, da con gratitud, da con confianza, porque yo voy a suplirte. No me preguntes algo que ya sabes. Todo lo que está
en tus manos es semilla, pero todo lo que está en las manos de Dios es cosecha. Es cosecha, familia. Pero no podemos obtener la cosecha si antes no sembramos. No le preguntes a Dios si tienes que dar. Más bien pregúntale: Señor, si te atreves, ¿cuánto debo de dar, Señor? Te vas a sorprender. A mí me atreví una vez a decirle, yo queriéndome hacer el espiritual y el generoso, dije: Señor, de lo que traigo aquí, ¿cuánto tengo que dar? Y me dijo: todo. ¿Para qué preguntaba? ¿Para qué pregunté? ¿Te atreves? No ores para saber si debes ayudar. Solo hazlo. Solo hazlo. Solo ayuda, solo siembra, solo hazlo. Es una promesa, ya está. Dios no ha cambiado de opinión, de verdad. Desde que fue escrito, Dios no cambió de opinión. No lo digo yo, lo dice su palabra. Para terminar, familia, hay oraciones que por mucho que las hagas y mucha enjundia que le metas, y aunque te quieras ver muy espiritual, no vas a cambiar la opinión de Dios, no vas a cambiar la palabra de Dios. Ya está, ya habló, ya dijo, ya lo estableció. No ores, hazlo. Solo hazlo. Confía. Confía y Dios hará. Nuevamente Santiago, capítulo 4, versículo 17. Adivinen cuál libro de la Biblia leí esta semana. Santiago 4:17 dice: recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y no hacerlo. Hay pecados por comisión y hay pecados por omisión. Sabías que lo tenías que hacer y no lo hiciste, es pecado. Wow. Hoy Dios, familia, nos desafía a dar un paso mucho más allá de la oración. Escúchame nuevamente. Hoy Dios quiere desafiarte. Hoy Dios quiere retarte a que des un paso más allá de tu oración. Sí, puede ser. Yo sé que has orado, yo sé que has pedido, yo sé que hablas con Dios, yo sé que le has preguntado, yo sé que has buscado dirección. Pero ¿qué te parece si vamos un poquito más allá? A dar un paso más allá de lo que anhelamos que Dios haga por nosotros, y nosotros empezamos a hacerlo. Yo quiero que cierres tus ojos ahí, por favor, donde estás. Y honestamente, y esto es algo personal, esto es algo que tú tienes que preguntarte. ¿Qué es aquello que no he hecho que sé que debo hacer? ¿Qué es aquello que no me he atrevido por miedo, por cobarde, por excusas, por desobediente o simplemente porque me ha faltado fe? ¿Qué es aquello que sigo haciendo que sé que debo de dejar de hacer? ¿Qué es aquello que no he empezado a hacer y sé que desde hace mucho tiempo debí haber empezado? ¿Qué es aquello que sigo permitiendo en mi vida y sé que tengo que quitarlo de ella? ¿Qué es aquello que sigo haciendo porque otro u otra me dice? Y entonces pongo por encima de Dios o una relación o una amistad o cualquier otra cosa que está por encima de Dios, y eso me ha robado. Familia, amigos, esto se trata de tomar decisiones drásticas, decisiones difíciles, decisiones valientes, decisiones que te van a llevar a una mejor vida. ¿Qué estás esperando? Creo que hoy Dios te ha hablado claramente y puntualmente, con una certeza que es más que evidente. ¿Qué estás esperando? ¿Cuánto más vas a permitir? ¿Cuánto más vas a llorar? ¿Cuánto más vas a vivir vacío? ¿Cuánto más vas a vivir enfermo? ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más? Si has estado orando por restauración en tu vida, haz cambios en tu vida que te lleven a una restauración.
Si has estado orando por una meta u objetivo que te has trazado, no solo ores, trabaja con diligencia, con esfuerzo, con determinación y con disciplina para alcanzar esa meta. Si has estado orando por tu matrimonio, empieza a tratar diferente a tu cónyuge. No solo ores. Si has estado orando por tu economía, sé el primero en dar generosamente, porque eso es lo único que abrirá las ventanas de los cielos. Si has estado orando por un avivamiento en tu vida o en la iglesia, sé tú el primero en buscar más de Dios. Hoy, familia, no solo oremos, actuemos, porque la fe que no se mueve es una fe que no sirve para nada. Gracias por estar aquí. Si este video fue de bendición para tu vida, imagínate lo que puedes vivir de manera presencial. Así que te invitamos y te animamos a que invites a alguien para estar con nosotros. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales como Comunidad Atmósfera en Facebook, Instagram, TikTok y en nuestro canal de YouTube. Recuerda que en Comunidad Atmósfera cabemos todos. Dios te bendiga.